Bueno, Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, hola, mi hermano. Bienvenido una vez más a nuestro canal, donde vamos a estar hablando de el proyecto de ley o la ley número 1718 impulsada por el gobernador Ron DeSantis del estado de la Florida y los efectos tanto para Florida como estado, eh, como para la nación americana, hablando económica y socialmente. Y si no, vamos a tratar eso, de que el video se explique a nuestra manera lo mejor de la ley, que hay mucha incertidumbre del día en que se va a ser aplicado, lo que va a pasar, lo que puede pasar. Y nada, vamos a intentar lo mejor posible. Este proyecto de ley tiene muchos puntos, pero Muchísimo. vamos a tratarlo en materia de inmigración, sobre todo para un conocimiento de la comunidad latina fundamentalmente y para toda la inmigración en general. Aquí yo traje 5 puntos eh, relacionados con la inmigración, 5 puntos fundamentales, eh, que son los que perjudican de una forma o no a la inmigración dentro del estado de la Florida, que es donde se estará poniendo en vigencia a partir del 1 de julio eh, la ley mencionada anteriormente. Ok, yo le voy a dar un recorrido de los 5 puntos, luego lo vamos tocando uno por uno y vamos detallando para que la comunidad comprenda de qué estamos hablando aquí. Vamos allá. Punto número uno. Esta ley criminaliza gravemente a las personas que transporten otras personas hacia el estado de la Florida sabiendo que no tienen estatus legal ni han sido inspeccionados por el gobierno federal a su entrada al país. Repito, criminaliza gravemente a las personas que transporten otras personas hacia el estado sabiendo que no tienen un estatus legal ni han sido inspeccionados previamente por el gobierno federal a su entrada al país. Número 2. Obliga a utilizar en los centros laborales con más de 25 empleados una forma de identificación estatal más recia, donde si los empleadores violan pueden ser sancionados hasta con la suspensión de las licencias. Punto número 3. Prisión para aquellos con identificación falsa o robada. Punto número 4. Criminaliza a las entidades que usen fondos del Estado para emitir documentación a personas que no pueden demostrar su estatus legal. Punto número 5. Requiere que los hospitales reciban información legal de los pacientes y lo proporcionen al Estado cada 3 meses. Acotar que estos hospitales que se mencionan aquí son los hospitales que reciben como método de pago el Medicaid, por ejemplo. Ok, vamos a, una vez visto esto, vamos a pasarle por arriba, empezando por el punto uno, y vamos a tocar los detalles fundamentales para que se entienda un poquito mejor. El punto número uno decía que criminaliza gravemente a las personas que transporten otra persona hacia el Estado sabiendo que no tienen un estatus legal ni han sido inspeccionados previamente por el gobierno federal a su entrada al país. No sé qué tú creas de este punto. Muy ¿Qué bien, te ya, parece? bueno, ¿qué me parece? Ya de por sí la entrada de cualquier individuo a un país sin la documentación, sin el permiso ni los requerimientos es ilegal. Ya la entrada de esa persona es ilegal. Ahora, criminaliza a aquellas personas que de por sí se benefician o se dediquen a la entrada de inmigrantes hacia, en este caso, hacia el estado de la Florida. Sí. Ya el solo hecho de tú entrar ilegalmente es un delito. Ahora, también es un delito aquella persona que se dedique, lo criminaliza el tráfico de personas hacia el estado, en ese caso. Que en la población seguramente hay un poco de miedo, porque si uno se encuentra a lo mejor un familiar que no tiene papeles, que se encuentra documentado, las personas tienen el miedo de que a esa persona se le pueda deportar, ¿entiendes? Incluso a uno se le pueda criminalizar, aparentemente si uno trae un familiar de otro estado. Aunque la ley pone, cuando uno la lee, de cierta manera se puede interpretar de que es solamente aquellas personas provenientes fuera del país, que entren directamente al estado. Pero bueno, sencillamente, Pero viste que la razón fundamental de la ley no es traer un daño hacia la inmigración como tal, porque de hecho
no hay persecuciones policiales. Te están avisando con tiempo de antelación que se va a poner en práctica dicha ley a partir del 1 de julio. ¿Me entiendes? Es decir, que el objetivo no es crear un daño directo a la población de inmigrantes. Es decir, que no hay un ensañamiento como muchos dicen, No, como lo dice que esa las personas campaña usan, demócrata. claro, las personas usan esa manera de hablar sobre este tipo de ley, pero una ley que es para regular la inmigración, solamente eso, punto. Y Ahora en que mi los inmigrantes, punto, ya, que los inmigrantes legales no van a poder entrar como lo hacían regularmente antes, no, porque antes lo hacían ilegalmente, simplemente por eso. La ley trata de regular lo que debe ser regulado, que es la entrada. Tú tienes que entrar a mi estado, y en este caso a los Estados Unidos, tiene que ser por vía legal, punto. No es que sea una ley contra los inmigrantes, ni contra las personas que vienen buscando futuro, ni nada de eso. independientemente de lo que pasaba siempre, o de este mismo tipo de cosas que estamos hablando, que la gente entraba al Estado de forma ilegal, que se estuvo haciendo por siempre. Eso es una cosa que hay que comprender, que porque se estuvo haciendo siempre no quiere decir que sea lo correcto. Es lo mismo que lo que hace la mayoría o lo que piensa la mayoría, no quiere decir que eso sea palabra de ley. Ahora, como mismo Y eso es también lo que hay puede que decir que entender. cuántos cientos de miles de personas han entrado ilegalmente en los últimos meses. Pero eso no quita de que sea ilegal. Y ahora se quiera controlar, lo que se quiere controlar ahora no es lo que está mal. Lo que está mal es lo que pasaba antes, Correcto, o lo que ha pasado toda la vida. correcto, correcto. Es decir, que independientemente me afecte o no dicha ley, o dicho punto de la ley, ya veremos los otros, Claro. no quiere decir que sea anti-inmigrante, como se plantea. Claro, lo que pasa es que uno como inmigrante, al ver ese tipo de leyes, se pone en la piel y dice, es una Claro, ley claro, contra nosotros, y al final las personas que se benefician de dicha ley son los propios inmigrantes que ya se encuentran legalmente y que tienen un estatus. Y son al exacto, final se benefician inmigrantes que exacto. están en los Como Estados Unidos, ok, un país de inmigrantes. exacto, exacto. Eh, vámonos al punto número 2. Obliga a utilizar en los centros laborales con más de 25 empleados una forma de identificación estatal más recia, el E-Verify, donde si los empleadores violan pueden ser sancionados hasta con la suspensión de la licencia. ¿Qué te parece? Bueno, sencillo. Si tú como empleador necesitas más mano de obra y vas a contratar a alguna persona, esa persona tienes tú la responsabilidad de que cerciore de que legalmente esté disponible para trabajar. Es decir, la responsabilidad cae en este caso en el empleador, que tiene que cerciorarse mediante ese método digital, una página web, de que esa Que no es persona nuevo. que usted está El contratando, E-Verify no es nuevo. De no hecho, es nuevo. Claro, lo que ahora ellos le ponen el requerimiento de que tú como empresa privada con más de 25 empleados tienes que usarlo, ¿entiendes? Antes solamente lo usaban las empresas públicas y ese tipo, y los empleadores privados podían abstenerse de usarlo. Ahora te obliga, incluso con una sanción de no hacerlo, de incumplir porque vas a contratar a una persona de que legalmente no está apta ni tiene la actitud para, para ser contratada. Sencillo, ¿qué pasaba antes? También, ¿qué se corta? Yo como empleado contrato a una persona inmigrante, ¿ya? Le pago menos, le pago un salario muy bajo a lo que generalmente es el salario mínimo y me aprovecho yo. Bueno, de la misma manera. También eso se evita de esa manera. bueno, ahí más bien es una, eh, una relación de aprovechamiento mutuo. Obviamente uno cuando Claro, inmigrante cuando llega no tiene otra posibilidad de trabajo siquiera o no tiene la posibilidad de una opción mejor en ese momento y lógicamente coge lo que le parece mejor. Y lógicamente esas empresas, principalmente las empresas grandes que tienen un gran beneficio eh, con la inmigración ilegal, indocumentada. claro, igual como cuando tú entras a un país, uno empieza a trabajar de lo que aparezca, de lo que pueda trabajar. Claro, ¿Entiendes? Y sobre todo los empresarios pequeños y los negocios pequeños y medianos son aquellos que se aprovechan o se benefician. También uno como inmigrante también lo hace porque te dan tu trabajo. claro. Pero digo, de esta manera ellos se benefician, contratan mano de obra más barata. ¿Eh? Y así
de cierta manera es un dando y dando. Tanto un lado como claro, otro salen ganando. Pero ya con claro. este tipo de resolución se evita o se obliga a que no se pueda hacer el toque que se hacía antes. Y acotar algo. Bueno, dos cosas. Lógicamente, como dice, puntualizar bien que son las empresas que tengan más de 25 empleados. 7, 8, 10 empleados, 24 empleados, no necesariamente deben utilizar o no obligatoriamente deben utilizar el No. E-Verify como método de identificación. Eso es una cosa que quería mencionar ahí. Pero al Eh, mismo tiempo hay un apartado que te dice que ese empleador tiene 3 días hábiles, ¿no? Para verificar de que el empleado que contrataste tenga legalmente los documentos. No es que esa persona, esas empresas o empleados privados que tengan menos de 25 trabajadores pueden contratar a un indocumentado en este caso. No. Lo que ellos no están obligados a usar el sistema E-Verify. Pero en los tres ahí va a primeros seguir días de pasando. contratado, Sí, sí, lo de puede siempre, ahí va ser. a pasar lo de siempre. Es decir, por eso yo creo que no hay problema con aquellos empleadores que tengan menos de 25 empleados. Lo que ¿Entiendes? pasa también Porque es eso que ha sido, en un apartado, la ley le va a replanificar las nuevas tareas de los oficiales, ¿no? Que dentro de ellas están ¿cómo es? Ahora se me ha ido la palabra. Eh, Dios mío, aleatoriamente ellos pueden hacer controles en los eso sí, trabajos y eso es para lo pedir la novedoso de todo documentación. este asunto. Entonces, Exactamente. Y lo si problemático. ellos, si esas tareas se le reprograman a este tipo de oficiales, seguramente los principales, el lugar donde van a buscar es el negocio pequeño, por ejemplo, supongo yo, suponiendo. Es decir que sacando, sacando bien la cuenta, en peligro toda la comunidad de Claro, inmigrantes indocumentados. la ley es muy dura. La ley es dura, eso no se puede negar. Es dura contra la inmigración ilegal y eso no va a cambiar. Ahora que es una ley déspota, fascista, como algunos le llaman, con odio No, no. ante el inmigrante, eso no es tampoco. Pero que la ley es dura, es dura. Eh, bueno, punto número 3, prisión para aquellos con identificación falsa o robada. Bueno, lo mismo de siempre. Claro. Esto ha pasado siempre, esto no es nuevo. Siempre ha habido una problemática con esas personas que usan identificación falsa. Si, si te agarra eh, algún elemento de la policía o migración. Es decir, y esto es lo más lógico del mundo. Esto simplemente pone sal a la llaga para que no te olvides de que hay tal herida. Es un delito ya. Ya. Punto. Punto número 4. Criminaliza a las entidades que usen fondos del Estado para emitir documentación a personas que no puedan demostrar su estatus legal. Bueno, ¿Qué te parece? sencillamente, la ley, como te decía, es dura. Ahora la ley, aquellas organizaciones, entidades que se encargaban de emitir documentos de identidad a individuos no legalmente en Licencia, los por Estados ejemplo. Unidos, licencia de conducción, etcétera. Esta, el Estado en este caso no le va a otorgar ningún tipo de fondo. Ok. Y eso no me... A ver, eso no me parece crudo, de hecho. Realmente, a fin de cuentas, una identificación legal del Estado no va a cambiar tu situación migratoria, ¿me entiendes? Por eso, yo veo aquí todo el peso de la problemática que está ocurriendo a el gobierno federal, que realmente, eh, previendo esto, pudo haber hecho una mejor, eh, una mejor oferta en cuanto a los proyectos de ley relacionados con la inmigración, ¿entiendes? Ahora ellos critican. El gobierno de Biden critica la ley, esta ley que de hecho sí es dura, pero no anti-inmigrante. Anti-desorden sí, pero Exacto. anti-inmigrante no. Pero no tienen o no presentan un proyecto de ley que vaya con los tiempos actuales, donde hay una crisis migratoria real, y no de ahora, hace mucho tiempo. Claro, no, y más dura que la ley es que personas que mueren en el transcurso cruzando la frontera, ¿ya? Exactamente, La droga que entra, los exactamente. conflictos que se crean en la frontera. Eso sí es más duro que la ley. Lo que tú me decías, estamos hablando, la ley, fíjate, la ley es, ¿cómo decirte? Es pensada
por personas de que están empapadas en ese tema de la inmigración. Porque mira ahorita como me iba a decir, no, pero ahí va a entrar de que los empleadores pequeños puedan hacer de la suya. No, la ley cubre todo. Mira ahora también como si tú con tu licencia no te va, tu licencia no va a tener validez en el estado de la Florida. Exacto. Porque si quito entrada de inmigrante ilegal, Ah, ni la que desde tú fuera, traigas de otro estado tampoco. claro, ni la que tú No te va a traigas, servir como quito identificación válida. la que tú traigas de otro estado, quito la manera del trabajo. Es una ley que va agrupando todos los sistemas donde las personas inmigrantes se pueden acoger. Es una ley completa, que no tiene dónde escaparse, mi sentido de ver. El trabajo tienes que tener documentos, a la entrada tienes que tener documentos. Si vienes de otro estado, no te va a servir una licencia. Y así. Ninguna entidad debe emitir un documento de identificación. Si tienes Ah, una identidad falsa, has suplantado una identidad, estás cometiendo un delito. Es decir, las maneras que tiene el inmigrante de estar más o menos legal y tranquilo se han eliminado de cierta manera todas en el estado de la Florida. punto número 5. Requiere que los hospitales reciban información legal de los pacientes y lo proporcionen al Estado cada 3 meses. Esto no es para que las personas dejen de ir al hospital, ni porque tú vas al hospital y reciban tu información van a llamar a, a migración. Esto es más bien para tener un control real, eh, para tener una información real del peso que va teniendo la inmigración ilegal dentro del Estado. Solamente para eso es lo que yo creo y mi visión sobre ese Y aspecto. No ese, sé cómo tú lo veas. no, ese es uno de los acápites que más se ha tergiversado. Que dicen, no, que Exactamente. Uno de los no vas a acápites tener, que más se hace. que no vas a tener asistencia médica porque nada, en el hospital te recogen la documentación y no es así. Solamente las personas que usen el Medicaid, una vez entre al hospital, el hospital recoge la información de si es ciudadano o no es ciudadano, si está legalmente o no. Y esa información ella la almacena y tiene que tener un registro. Ahora que en ese registro no va a estar ni el documento de identificación que tenga esa persona en ese momento o su nombre. No registra ninguno de esos datos. Solamente si la persona que se atendió con el Medicaid es ciudadano, pues está ilegalmente y si ha usado un servicio de emergencia de cómputo de dinero de que ha supuesto ese servicio. De ahí que surge eh, En una en el situación, contexto, en que hay una situación migratoria hostil. De hecho, en los 6 últimos meses del año, próximo a junio, se esperan la entrada de 71.000 inmigrantes más al estado de la Florida. solamente en Eh, el Estado. Solamente en el estado de la Florida. Lo que yo creo que ya no pase, lógicamente. Que se miran la persona o la persona que no tiene una situación migratoria estable o legal, eh, creo que se medirán al llegar a este estado, pero eso es lo que se esperaba. Y entonces reclama el gobierno federal, reclama por la ley dura de inmigración, que de hecho creo que una de las más duras realmente que ha existido entre Estados Unidos, creo que es la ley más dura de inmigración que ha existido en Estados Unidos desde hace muchos años, lo cual no quiere decir, vuelvo y repito, que sea antimigrante. Si queremos ver la esencia del surgimiento de esta ley, bueno, miremos al gobierno federal, que ahora Claro. no quiere, ahora grita por esta ley, pero pudo haber impedido que sucediera una cosa como esta, que es realmente dolorosa. Hay personas que tienen aquí 10, 15, 20 años, siendo ilegales, tienen hijos, tienen su casa aquí en este estado y ahora que tengan que moverse. Gente que incluso apenas conocen su país ya. Entonces, Mm. es problemático, pero ellos podían haberlo impedido porque el gobierno federal se ocupa además de el control migratorio. Y la ley es una respuesta a una situación precaria que hay en este momento con la inmigración. Es una reacción, es una respuesta a una reacción de lo que hay. Sí, porque Y así aumentan los como, inmigrantes que entran al estado, pero no aumenta el presupuesto por parte del gobierno federal al gobierno estatal, en este caso Florida. Eso sí no aumenta. Y eso es un problema también.
Fíjate si hay un problema que hace no menos de un mes el gobierno federal nos mandó alrededor, creo que 1.500 oficiales hacia la frontera sur para asegurarle, porque hay un problema. Y lo que te digo, los inmigrantes no son personas mal vistas, al contrario, Estados Unidos es un país de inmigrantes, los inmigrantes la inmensa mayoría van a trabajar, a tratar de progresar, de quitarse los problemas que hay en los países tercermundistas, Exacto. ¿no? De vivir decentemente. Luego que dentro de ese grupo siempre hay algunas personas que no son buenas, ¿entiendes? Mira, recientemente en Francia hace una semana un inmigrante apuñaló a niños en un parque. ¿Sí? Y estas personas generalmente, ¿cómo entran al país? ¿Sí? Pues entran porque no le hacen un filtro, porque entran ilegalmente. Y son cosas que son las que se tienen que evitar. Un asesinato en masa que hubo en Virginia por parte de un inmigrante que había sido deportado varias veces. Claro, Eso es terrible. ¿Cómo claro. tú calmas a esas familias que perdieron sus familiares, sus hijos, eh, a mano de un inmigrante que había sido deportado 3 veces? No tenía buena conducta, obviamente. ¿Y cómo volvió a Entonces miran entrar de al fue a país? parar eso. Miran de fue a parar. Por ejemplo, eso entre tantas otras cosas más. Es el caso que me viene a la mente porque es un caso bien sonado aquí. Pero Claro, y, muchísimos casos hay. no, ¿y cuántas personas se han perdido, cuántas vidas se han perdido cruzando la frontera? Exacto, ¿Cuánta droga entra a través de la frontera por el estado que hay de que no están cumpliendo los filtros en la frontera? exacto. ¿Cuántas personas se aprovechan de este tráfico de personas y hacen negocios de tráfico humano, de venta de órganos? Pasan miles de cosas, lo que la cosa nadie siente hasta que le pasen carne propia. Y ahora Exacto, cuando vemos una ley de esta, lo primero que hacemos es criticar la ley. Pero si uno de esos problemas, que son problemas de verdad, le ocurren a un familiar o en exacto, primera persona a uno, ahí sí lo sentimos. exacto. Y nada, y la ley la hace el gobernador de la Florida, que a quien únicamente se debe es a los votantes, y a los ciudadanos, Exactamente. las personas que viven en la Florida. Esas son las personas que él tiene que garantizar el bienestar de ellos. Y con esta ley lo está logrando, o lo va a lograr cuando se Incluso implemente. a los inmigrantes que ya lograron un estatus legal dentro de Estados Unidos. Claro, ¿no? Cuando Los yo te inmigrantes. digo ciudadanos, son todas las personas que están ahí Exacto. legalmente, porque tienen su voto. Y es así. Entonces hablamos puramente de la ley, no anti, vamos a ver ese punto con más detalle, pero me parece que no es anti-inmigrante eh, No, esta ley. lo que sí No, es contra la inmigración ilegal. exactamente. Que no quiere decir que sea Eso sí, anti-inmigrante, yo soy un inmigrante claro. y no va contra mí. Eh, Luego te digo, como mismo puede ser llamada ley anti-inmigrante, puede ser llamada ley a favor de los pro, ciudadanos de la Florida. pro De la Florida. inmigrante, así yo Claro, pro pienso, inmigrante. Claro. obvio, obvio. Eh, es decir que eh, objetivo, lógicamente, frenar el tránsito desastroso de inmigrantes indocumentados hacia el estado de Florida, que está lleno, que no tiene un presupuesto emitido por el gobierno federal que avale o que esté de acuerdo con los tiempos migratorios actuales para protegerse de esta migración. Y lo que está causando es un caos. Entonces hay que poner mano dura, obviamente, con respecto a esto. Gústenos o no nos guste, nos convenga o no nos convenga. Entonces algo había que hacer, Ya. obviamente. Que podría haber sido menos. Si hubiese actuado el gobierno federal, podría haber sido menos. Porque ahora es una ley antimigrante, pero si hablamos de antimigración, ¿por qué no le han dado documentación a las personas que tienen 20 años en los Estados Unidos y no tienen delito? Y eso es parte del gobierno federal. Y hay un gobierno demócrata del 2020 que lleva más de 3 años ahí. Y las personas que llevan 15 años, 10 años y tienen hijos aquí, ¿y por qué no han apresurado la, el proceso de reunificación familiar? Eso es más anti-inmigrante. Entonces, es como yo digo, es una cosa que podía haber sido resuelta por el gobierno federal.
que hoy se opone a lo que está pasando aquí, pero son los culpables ellos. Ellos fueron los que crearon el problema y Bueno, aquí se está tratando de apagar. Y es que no hay de otra, no hay de otra para esta ley. No hay de otra. ¿no? Y es así, la vida es así. La ley va a beneficiar a una persona, que son las personas que viven en el estado de la Florida legalmente, y va, de cierta manera, no va a beneficiar a los inmigrantes ilegales que pretendían entrar al estado de la Florida. Mi consejo es, si eres un inmigrante, tienes pensado entrar al estado de la Florida, en los próximos meses no lo hagas. Sencillamente trata de todos los medios legales, que sí hay las vías legales de cómo entrar, pero ilegalmente no vas a poder entrar. O te estás arriesgando a de que sufra una deportación, una condena, una multa o incluso una cárcel. Sencillamente, Bueno, las leyes son para cumplirlas, no para el gusto de nosotros, sino para que la vida en sociedad sea más fácil para todos, sea más justa para todos. bueno. Consecuencias económicas, Andrés. Yo veo que esto con respecto a la economía se está sobredimensionando. Se está Sí, sobredimensionando el impacto que tendría una salida masiva de inmigrantes indocumentados del estado de la Florida. Yo creo que con respecto a lo que puede o no causar económicamente, se está sobredimensionando. Muchas personas están hablando con caos dentro de la Florida, que no sé qué tú crees ahí. ¿Qué piensas? sí, eso la gente lo que primero piensa es que van a salir muchos inmigrantes indocumentados y que van a quedar vacantes muchos puestos de trabajo. Pero cuando queden muchos esos puestos de trabajo vacantes, vendrán personas de otro lugar incluso o del mismo lugar y los ocuparán, ¿sí? Porque habrá mayor oferta de trabajo. Eso es lo que se Exactamente. piensa. A lo mejor paulatinamente, en cuestión de tiempo, una salida masiva y ya afecta inmediatamente, a la economía. Nos quedamos en la consecuencia económica que podría traer una salida abrupta de inmigrantes dentro del estado de la Florida, que no pienso que sea así. A ver. Y pienso también, como te decía anteriormente, que están sobredimensionando el verdadero impacto económico que podría tener esta salida de inmigrantes del estado de la Florida. Claro. Bueno, mm, eh, hay un dato que dice que el 25% del Producto Interno Bruto viene salido de las manos de la fuerza de trabajo inmigrante. Ese 25% de la fuerza de, ese 25% del PIB que representa la mano de los inmigrantes por el estado de la Florida se divide en inmigrantes documentados y en inmigrantes indocumentados. Y la masa de inmigrantes indocumentados aún es menor que la masa de inmigrantes eh, que presentan documentación legal. Por tanto, podremos ponerlo de un 12,5 hacia abajo el Producto Interno Bruto devenido de la mano de los inmigrantes indocumentados, de un 12,5 por abajo. Entonces, aunque sí va a haber un impacto, porque ese 12,5 para abajo, ya sea un 5%, un 10%, eh, representa la fuerza de trabajo que cubre los trabajos como construcción, eso que no hace el americano realmente. Los trabajos de Sí. construcción, los trabajos de jardinería, los trabajos de, de tirar el asfalto a las calles y, y otro, mucho trabajo que solamente hace eh, el inmigrante. Es decir, que en esos No, sectores, lógicamente son sectores fuertes, claro. porque ese de la construcción es un sector problemático que No, podría traer igual que, problemas sobre la renta, por ejemplo. claro. No, y también la ley modifica una ley anterior de que a las empresas públicas también le obligaba a usar el Verify, pero que no se usaba, es decir, lo eximía a usarlo en la agricultura. Y ahora también la ley sí ya, como que ahora, con esta nueva ley, también los empleadores tienen que usar el Verify sí, en el sector de la agricultura, que es un sector de que también está lleno de personas de mano de obra indocumentada. Sí va a haber puede haber
un descenso, si la salida es Alternativas hay, abrupta de muchas personas. Claro, no, abrupta, tampoco es lógicamente, en un momento. fin del mundo, Hay- no puede ser. Alternativas hay, porque hay otros estados. A ver, Florida es el quinto estado con más inmigrantes. Hay muchísimos estados más, por ejemplo, que no tienen la fuerza, la mano de obra tan elevada como de inmigrantes como el estado de la Florida. Por ejemplo, hay muchos estados que no dependen de la inmigración para hacer estos trabajos de construcción, etcétera. Claro, Por ejemplo, además que hay otras alternativas. Ya ahora, hoy en día, por la misma cantidad de inmigrantes documentados que hay en el estado, no necesitan las compañías contratar personal de México u otros países. Pero antes eso se hacía mucho. De hecho, hoy en día dentro de la agricultura se hace. Esto podría traer una solución. Lógicamente, no hay una sola persona sentada detrás de esto, ni una sola persona planificó la ley, ni una sola persona previó el impacto. Lógicamente, una camarilla de personas, lógicamente, supongo, previendo todo este asunto y lo que podría traer eh, económicamente para el Estado. Es decir, que no creo en un gran impacto eh, económico, al menos de larga duración. claro. No, y además, si lo que promueve la ley es la seguridad es el primer eslabón para que una sociedad prolifere. Exacto. Las empresas, muchas empresas se han mudado al estado de la Florida porque sucede porque donde estaban no había seguridad. Robaban en las tiendas, como ha pasado en Walmart, en otros sitios, sí, donde no hay seguridad no prolifera nada. No hay garantía de tus créditos, no hay nada. Yo pienso que eso momentáneamente sí puede haber un descalabro, pero luego se suple. No es Sí, el fin del mundo. quizá que podamos ver, quizá un aumento no creo que nunca llegue a aumentar la renta porque por el aumento del precio del mercado inmobiliario, devenido de que no hay mano de obra dentro de la construcción. No creo que eso llegue a pasar, porque supongo que eso sea tan agudo que no llegue a pasar esa gran cadena. Aparte, más bien creo que el precio de la renta no. A ver, nosotros sabemos que no solamente, o Yo alguien creo, con dedo de frente sabe que no solamente el aumento de los precios de renta, por ejemplo, aquí que están, Andrés, en 2 años, el precio de la renta se ha subido un 20, un 25% en 2 años solamente. Y no solo es devenido de la guerra de Ucrania, por ejemplo. la Es propia decir, inmigración, la propia inmigración, no necesariamente la inmigración ilegal, pero son los que más vienen, ¿me entiendes? claro. Pero en general, Imagínate todas las tú, personas que han venido llegando al estado de la Florida han hecho que haya una sobrepoblación, si hacemos una comparación entre personas y vivienda, que ha causado un aumento. Lógicamente, aumento de la demanda de vivienda, un aumento de los precios dentro del alquiler. se aumentan las ofertas porque hay muchas más personas y los inmuebles no aumentan según el ritmo de que vienen las personas, el valor del inmueble de la renta va a ser mucho Exactamente. más alto. Es decir, Ya que yo sí. creo que se detenga y no siga subiendo el precio de los alquileres. Además Más, que más, aún con el precio alto no se encuentran, así, ya con el no se precio que encuentran. tienen ya es suficiente. Entonces, eh, por eso no creo que sea tan problemático esto económicamente. Quizá algo de forma aguda al principio, pero no. Realmente no creo que haya un impacto financiero de importancia. Pero sí creo al contrario que dentro de la vida social, a ver, primeramente digo que sea como sea una ley dolorosa para muchas personas. Hay muchísimas personas de bien, ¿me entiendes?, que se están viendo afectadas con esta ley, que realmente cooperan con el aumento del nivel de vida aquí dentro del Estado. Y son personas que tienen, como te decía anteriormente, que tienen su casa, tienen su negocio, tienen una vida aquí bien planificada. eh, Gente de bien. De hecho, Ah, también que han dejado su semilla aquí con los hijos que han tenido. Personas de 20 años que no tienen papeles, pero han residido aquí 20 años, para la cual el gobierno federal no tuvo una mejor respuesta que dejarlo sin documentación, pero ahora acusa a antiinmigrante
al gobierno estatal de la Florida y son las cosas que me traen incomodidad con respecto a este asunto, realmente. Sí da dolor por esta persona, pero bueno, si hablamos en general, creo que se aliviaría la situación con respecto a la adquisición de o una mejora en la calidad de los servicios públicos, obviamente, hablando de escuelas infantiles fundamentalmente y hospitales. Entonces, en conclusión, y para finalizar, Andrés, es antimigrante realmente el proyecto de ley o la ley número 1718 impulsada por el gobernador de Santi dentro del estado de la Florida. No, la ley es contra la inmigración ilegal, que como ya su nombre lo dice, es ilegal. Una ley bien dura de que a menos que tenga las condiciones legales para entrar en el estado de la Florida, si no las tiene no lo podrá hacer. Una ley muy dura contra aquellas personas que generalmente entraban a los Estados Unidos de forma ilegal. Que como te vuelvo a repetir, ilegalmente es algo ilegal. De que la palabra ya se nos haya olvidado de la mente, pero Exactamente. bueno, Es decir, que dardo contra el gobierno federal. exacto. No, y es Me una ley duele por para, la inmigración, como por la gobernador de la persona que Florida, te, claro, por la persona duele, por los porque paisanos, realmente, por claro, la nos raza ponemos en el latina. lugar que uno viene Es de una doloroso, persona realmente. de un barrio bien humilde, o personas bien Claro, humildes, que la única claro, manera de entrar a los Estados Unidos ilegalmente, y esa es la única posibilidad que ellos tienen de progresar, y ahora por lo menos en el ex- estado de la Florida no lo van a parar. Y duele, pero es el gobernador de la Florida quien debe velar por las personas exacto, que viven en la Florida. Y ahora en estos momentos hay una crisis migratoria, y esta ley es una respuesta a dicha crisis. ¿Qué es lo que debe hacer un gobernador? Velar por el bienestar de los ciudadanos y de los residentes obvio, de su estado. obvio. ¿Que Nosotros duele? A estamos, los inmigrantes sí, duele. claro, nosotros estamos aquí también teniendo esto es un debate bastante informativo para ciertas personas que quizás no tengan el tiempo o eh, para estudiar a fondo estos 5 puntos de migración que hemos estudiado nosotros, eh, que persigue también como objetivo fundamental este debate, concientizar a la persona y hacerle ver el verdadero problema, ¿entiendes? No de Santi un racista, de Santi. A ver, eh, ahora la Florida se ha convertido en un estado antiinmigrante. eh, eh, Vamos a hacer un paro del trabajo para que vea, para que le duela a la Florida, para que sepa que dependen de la inmigración y toda esa serie de tonterías, porque realmente son tonterías. Y digo tonterías porque, coño, vamos a ver eso, pero vámonos al problema real. Nadie llamó, nadie llamó al gobierno federal anti-inmigrante. Y el gobierno federal, que lleva 3 años en el poder, no ha dictado una ley que legalice a las personas del mismo estado de la Florida que llevan 15, 20 años y que no tienen delito aquí. No ha hecho una vía legal para maximizar el movimiento o la velocidad con que las personas llegan aquí por reunificación familiar. Y eso también ha traído consigo todo esto, pero esto no de ahora, de varios gobiernos atrás. Las personas se desesperan, no ven a su esposo, a su esposa venir, a sus hijos, a sus padres, se les mueren los padres en sus países, no se pueden reunir porque no ha habido un proyecto de ley acorde a estos tiempos con respecto a la inmigración. Entonces la gente viene desesperada y se cuela y se cuela y si a eso tú le sumas la crisis económica propia de los países de Latinoamérica, etcétera, etcétera, nos vemos con esta olla de presión que ahora hay en la frontera y que no supo resolver, vuelvo y repito, sin cansarme de decirlo, el gobierno federal, que para mí es el máximo responsable de, de, de la ejecución como respuesta de esta ley número 1718, que no tiene una forma de no ser. Esta ley tenía que aparecer sí o sí. Fue de Santi, ok, pero podría haber sido otro. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Andrés. No, perfecto, perfecto lo que dijiste, es así, es así.
Y nada ahora, nada en estos días es negro y blanco. Si uno tiene una postura de cierta manera concisa sobre un problema, te llaman y te acusan de radical. Y esta es una ley que estoy seguro que se la van a recordar a el gobernador Santos por muchos, muchos años. Lo van a encasillar de racista, de antimigrante, de todo. La realidad no es eso. Pero así son tildados las personas que tienen un pensamiento eh, real o en respuesta a un problema. Exacto, Porque otra persona, ¿cómo tú puedes responder eh, concisamente ante ese problema? ¿Qué otra ley hubiera tú hecho? Es que no se puede. Tú no puedes permitir que todo el mundo entre ilegalmente. Pero exacto, luego, en vez de un problema, te creas tres más. exacto. Y es así. Nadie te puede dar una solución justa, pensada, que no sea eso. Entonces, mal y Porque lo que doloroso dicen, sí, claro, mal y porque doloroso para el futuro de los inmigrantes indocumentados y bien por el gobernador de Santos. Es decir que para mí aquí hay un choque de sentimientos. Doloroso, vuelvo y te repito, de hecho, eh, el día que me enteré de este proyecto de ley, eh, que fue sorpresivo, decir, coño, me fue bien doloroso por la cantidad de personas que conozco, de hecho, que se encuentran en una situación migratoria eh, inestable, ilegal, no, ahí te eh, choca, te choca. y es chocante por ellos. Pero cuando tú te pones con dos dedos de frente, ¿entiendes? Y en nombre de la justicia, te das cuenta de que ni es culpable esta ley y ni había otra forma de frenar el tráfico abrupto hacia el estado de la Florida y que más temprano que tarde, eh, podría parar en mayores problemas. No, y nada, ahora en unos meses, cuando comience la aplicación de la ley, compararemos cómo le ha ido al estado de la Florida al adoptar esa ley y cómo le ha Exacto. ido a otros estados donde el flujo de inmigrantes ha sido descontrolado. Simplemente eso. Entonces, Andrés, sin más, te doy las gracias eh, por acompañarme aquí y a los amigos que se van integrando al canal por mirar este video. Eh, en unos pocos días estará saliendo este video para todos y entonces de esta forma nos despedimos y estaremos la próxima semana con Andrés aquí Gracias, ¿no? para humildemente dar un poquito de Claro, cátedra con respecto a algunos temas. gracias a ti, mi hermano.